Hola, te damos la bienvenida a nuestro canal de historias destacadas. Disfruta del contenido. La cuidadora llegó para encargarse del hijo de un millonario en su lujosa residencia, pero se quedó inmóvil al ver la foto de su madre enmarcada en negro. Adriana arribó puntualmente a la enorme mansión de los del Valle. Mientras el taxi se alejaba por el largo sendero adoquinado, se detuvo un instante para observar la majestuosa construcción ante sus ojos. Resultaba difícil no sentirse sobrecogida por la grandeza del lugar. La gigantesca puerta de hierro forjado se levantaba ante un jardín meticulosamente cuidado, y a través de los grandes ventanales se podía entrever el interior repleto de elegancia. Adriana respiró profundo, intentando calmar los nervios. Ese sería su primer día como cuidadora del pequeño Diego, hijo de Eduardo del Valle, uno de los empresarios más influyentes y respetados del país. Cuando Adriana tocó el timbre, una mujer con expresión severa y vestida con un uniforme impecable le abrió la puerta. Se trataba de Marta, la encargada de la casa, quien la observó de pies a cabeza, evaluando si Adriana se ajustaba a lo que esperaba. «Pasa por aquí», le indicó con voz fría, permitiéndole entrar sin mayores formalidades. El interior de la mansión resultaba aún más impresionante que su exterior. Los suelos de mármol reflejaban la luz de los grandes candelabros, y las paredes estaban cubiertas con retratos y piezas de arte dignas de un museo. Mientras Adriana caminaba detrás de Marta por los interminables corredores, algo captó su atención. Una fotografía enmarcada en negro colgaba de manera destacada en una de las paredes del vestíbulo principal. La imagen desentonaba en medio de tanta opulencia. Se detuvo de inmediato, incapaz de avanzar. En la foto estaba el rostro que conocía desde siempre, aunque no lo había visto desde que era una niña. Era su madre. Su mente comenzó a acelerarse. «No puede ser», se dijo a sí misma. Su madre, Teresa, había fallecido en un accidente automovilístico cuando Adriana tenía apenas 5 años. Al menos, eso era lo que siempre le habían contado. ¿Cómo podía su foto estar en la mansión de los del Valle? El choque emocional fue tan fuerte que sintió que sus piernas empezaban a temblar. Intentó recuperar el control justo cuando Marta notó que se había detenido. «¿Ocurre algo?», preguntó la encargada de la casa, con un toque de frialdad en su tono. Adriana tragó saliva y sacudió la cabeza rápidamente. «No, todo está bien. Solo me distraje un momento», contestó, aunque su mente seguía aferrada a esa imagen. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué vínculo podía tener su madre con esta familia? «Bueno, de prisa. El señor del Valle no es alguien que soporte los retrasos», añadió Marta, con un tono de impaciencia. Adriana forzó a sus pies a seguir avanzando, aunque su mente seguía dando vueltas en torno a la fotografía. Se prometió a sí misma que volvería más tarde para observarla con más detenimiento, pero en ese momento debía enfocarse en su tarea. Marta la guió hasta una amplia sala de estar, donde un niño de aproximadamente 6 años jugaba tranquilamente con piezas de construcción en el suelo. Diego, un pequeño de cabello rubio y grandes ojos curiosos, levantó la vista en cuanto Adriana entró. «Diego, ella es Adriana. Será tu nueva cuidadora», anunció Marta. El niño la observó con cierta timidez al principio, pero luego dejó escapar una pequeña sonrisa. Adriana se inclinó para ponerse a su altura y le ofreció una sonrisa cálida. «Hola, Diego. ¿Me muestras lo que estás construyendo?», le preguntó con suavidad. Diego asintió y empezó a explicarle las torres que estaba armando. Adriana sintió un breve alivio al notar que el niño parecía aceptarla sin dificultad. Pasaron las siguientes horas jugando juntos, mientras ella aprovechaba cada oportunidad para estudiarlo y conocerlo mejor. Diego era un niño introvertido, pero con una dulzura que afloraba cuando se sentía más cómodo. La tarde pasó rápidamente, y cuando llegó el momento de que Diego se fuera a la cama, Adriana se sentía un poco más a gusto en su nuevo trabajo. A pesar de ello, no lograba apartar de su mente la imagen de la fotografía. El rostro de su madre seguía rondando en sus pensamientos, y necesitaba obtener respuestas. Una vez que Diego se quedó dormido, Adriana se dirigió de nuevo al vestíbulo. El pasillo estaba en silencio, y la casa, ahora envuelta en penumbra, parecía más lúgubre. Avanzó con cautela hacia la pared donde había visto la fotografía, y ahí estaba, exactamente como la recordaba. Se acercó y, con la mano temblorosa, tocó el cristal que protegía la imagen de su madre. ¿Cómo había llegado esa foto a la mansión de los del Valle? ¿Qué vínculo tenía su madre con esta familia? Antes de que pudiera procesar todas las preguntas que inundaban su mente, sintió una presencia detrás de ella. Se giró bruscamente y lo vio, Eduardo del Valle, observándola en silencio desde las sombras del pasillo. «¿Qué haces aquí?»,
preguntó con una voz grave y autoritaria. El corazón de Adriana latía con fuerza. Las respuestas que ansiaba podrían estar más cerca de lo que imaginaba, pero ahora comprendía que descubrir la verdad podría ser mucho más peligroso de lo que pensaba. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras Eduardo la miraba desde la penumbra. La presencia del empresario, alto y de porte imponente, llenaba el pasillo con una mezcla de poder y misterio. No volvió a repetir la pregunta, simplemente permaneció allí, esperando que ella hablara. Adriana trató de calmarse, pero su mente seguía atrapada entre el shock de ver la foto de su madre y la presencia imponente de Eduardo del Valle. Yo solo estaba recorriendo la casa. La foto me llamó la atención, respondió con un tono algo titubeante, esforzándose por sonar natural. Eduardo entrecerró los ojos ligeramente, como si analizara cada una de sus palabras. Dio unos pasos hacia ella, manteniendo las manos cruzadas detrás de la espalda. Esa foto no es algo que deba preocuparte. Tu tarea es cuidar a Diego, no andar curioseando por la casa, dijo con una voz firme, aunque sin agresividad. Adriana sintió como el calor subía a sus mejillas, producto de la vergüenza. Lo lamento, señor del Valle. No volverá a ocurrir, dijo, inclinando la cabeza en señal de disculpa. A pesar de sus palabras, su mente seguía acelerada. ¿Por qué él era tan reservado con respecto a esa fotografía? Está bien. Ahora ve a descansar. Te espera un día largo mañana, respondió Eduardo, dándose la vuelta y desapareciendo en las sombras del pasillo, sin añadir nada más. Adriana se quedó inmóvil por unos momentos, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. No cabía duda de que Eduardo era un hombre difícil de leer. Su frialdad le recordaba a alguien que oculta más de lo que deja ver. ¿Qué tenía de especial esa simple fotografía para generar tal reacción? Lo que sí era evidente es que Eduardo no quería que ella indagara en su pasado, lo que solo alimentaba su deseo de descubrir la verdad. A la mañana siguiente, Adriana retomó su rutina como cuidadora de Diego. El niño continuaba mostrando su carácter tranquilo y reservado, aunque poco a poco comenzaba a confiar más en ella. Mientras jugaban en el extenso jardín de la mansión, Diego la miraba con esos ojos inquisitivos, como si en su interior guardara secretos que no expresaba. ¿Tú también tienes pesadillas?, preguntó Diego de repente, rompiendo el silencio con una pregunta que la tomó por sorpresa. Adriana parpadeó, algo confundida. ¿Pesadillas? No. ¿Por qué lo dices? Diego se encogió de hombros mientras jugaba con sus juguetes. Porque yo tengo muchas. Siempre aparece una señora en mis sueños, pero no sé quién es, comentó con la misma naturalidad con la que un niño hablaría de cualquier otra cosa. El corazón de Adriana se aceleró. ¿Una mujer en sus sueños? ¿Quién podría ser? Trató de no mostrar demasiada inquietud en su expresión, aunque la curiosidad la estaba consumiendo. ¿Cómo es esa señora?, preguntó con suavidad, sin querer alarmarlo. Diego la observó, pensativo. Es muy bonita. Tiene el pelo largo y siempre me sonríe, pero nunca dice nada, solo me mira. Un escalofrío recorrió a Adriana al oír esa descripción. No pudo evitar pensar en su madre, en la foto que había visto, y en si todo esto podría estar relacionado de alguna manera. Las coincidencias parecían demasiadas, pero no quería apresurarse a sacar conclusiones. ¿Le has comentado a tu papá sobre esos sueños?, preguntó Adriana, intentando sonar despreocupada, aunque por dentro estaba muy atenta. Diego sacudió la cabeza. No. Papá no cree en esas cosas. Adriana le sonrió con ternura, tratando de disipar la tensión que sentía. Bueno, si alguna vez quieres hablar de tus sueños, estaré aquí para escucharte. A veces, compartirlos puede ayudar a que las pesadillas se vayan. El niño asintió y retomó su juego, pero las palabras seguían resonando en la mente de Adriana. ¿Quién era esa mujer que aparecía en los sueños de Diego? ¿Podría estar relacionada con lo que ella misma intentaba descubrir? Más tarde, mientras Diego dormía su siesta, Adriana decidió que había llegado el momento de continuar su investigación. Sabía que no podía preguntarle directamente a Eduardo. Él ya había dejado claro que no quería que ella se entrometiera en los asuntos de la familia. Por lo tanto, tendría que encontrar otras maneras de llegar a la verdad. La oportunidad se presentó cuando, mientras ayudaba a Marta con algunas tareas, Adriana se dio cuenta de que la ama de llaves parecía estar muy al tanto de la familia del Valle. Marta llevaba años trabajando en la mansión, y Adriana intuía que podría ser una fuente valiosa de información. Marta, esta casa es realmente impresionante. Debes haber sido testigo de muchas cosas interesantes durante todos estos años aquí, ¿verdad?, comentó Adriana de manera casual, mientras juntas doblaban unas toallas. Marta la miró de reojo, sin dejar de hacer su trabajo.
Supongo que sí, pero no es mi papel hablar de los asuntos de la familia. Adriana le devolvió una sonrisa amable, intentando no mostrar demasiado interés. Lo entiendo. Es solo que me llamó la atención ver tantas fotos antiguas por toda la casa. Parece que este lugar está lleno de historia. Marta se tensó levemente ante el comentario. La familia del Valle ha pasado por sus dificultades, pero es mejor no involucrarse en asuntos que no nos corresponden. Aunque Marta evitaba el tema, Adriana percibió un cambio en su actitud, como si estuviera guardando algo. Sabía que no podía insistir por ahora, pero tenía claro que Marta sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Adriana no podía apartar de su mente las piezas del enigma que comenzaba a ensamblar: los sueños de Diego, la foto de su madre y la actitud distante de Eduardo. Todo parecía estar relacionado de algún modo. Pero, ¿de qué manera? Lo único que tenía claro era que, tarde o temprano, descubriría la verdad. Solo esperaba estar lista para enfrentar lo que fuera que encontrara. Los días siguientes en la mansión transcurrieron aparentemente sin sobresaltos, pero la inquietud dentro de Adriana persistía. Cada vez que atravesaba el vestíbulo o veía a Eduardo, sentía un nudo en el estómago que le recordaba que la verdad aún estaba oculta en algún rincón de esa casa. Sin embargo, actuaba con cautela. No podía arriesgarse a que Eduardo se diera cuenta de que seguía buscando respuestas. Una mañana, mientras Diego jugaba en su habitación, Adriana decidió que había llegado el momento de actuar. Recordaba con claridad el día en que encontró la fotografía de su madre y la carta que mencionaba a una mujer llamada Teresa, el mismo nombre de su madre. Sabía que la mansión era vasta, llena de habitaciones y rincones aún inexplorados. Tal vez, si buscaba lo suficiente, podría encontrar más pistas. Con la excusa de buscar un libro para Diego, Adriana se dirigió a la biblioteca. Era una sala majestuosa, con paredes tapizadas de estanterías repletas de volúmenes antiguos. Pero lo que realmente la inquietaba no era el tamaño de la sala, sino el profundo silencio que la envolvía. Parecía casi como si los libros ocultaran secretos que nadie se había atrevido a descubrir en mucho tiempo. Adriana se acercó a las estanterías con decisión, aunque no tenía claro qué estaba buscando. Pasó los dedos por las cubiertas de cuero envejecido, esperando encontrar alguna señal, algo que la guiara en la dirección correcta. Finalmente, un libro en particular captó su atención. Era un tomo grueso y antiguo, con una cubierta de cuero desgastada y sin título en el lomo. Lo retiró con cuidado y lo colocó sobre la mesa. Al hojear las páginas, se dio cuenta de que no se trataba solo de un libro de literatura, sino de una especie de diario o registro de la familia. Las primeras páginas contenían listas de nacimientos, matrimonios y otros eventos significativos, como si fuera un archivo familiar detallado. Adriana continuó hojeando hasta que algo captó su atención. Una entrada de más de 20 años atrás mencionaba el matrimonio de Eduardo del Valle con Teresa Mendoza. El corazón de Adriana se detuvo por un momento. Su madre. El nombre de Teresa Mendoza estaba allí, escrito en la misma caligrafía antigua que registraba otros eventos importantes de la familia. Las manos de Adriana comenzaron a temblar mientras leía la breve descripción de la boda. No había detalles personales, solo la fecha y el lugar, pero era suficiente para confirmar lo que había empezado a sospechar: Eduardo había sido el esposo de su madre. ¿Por qué nadie le había mencionado esto? ¿Por qué Eduardo lo había mantenido en secreto? Lo más inquietante, ¿qué había pasado realmente con su madre? Mientras Adriana seguía pasando las páginas, en busca de más respuestas, escuchó el eco de pasos que se acercaban a la biblioteca. Cerró el libro de inmediato y lo devolvió a su lugar en la estantería, justo a tiempo para ver a Marta entrar por la puerta. «Ah, te estaba buscando», dijo la ama de llaves, sin parecer interesada en lo que Adriana hacía allí. «Diego te está llamando. Parece que quiere ir al jardín». «Claro, ya voy», respondió Adriana, intentando ocultar su nerviosismo. Siguió a Marta de regreso a la sala de juegos, pero su mente no dejaba de dar vueltas en torno a la revelación que acababa de descubrir. Eduardo había sido el esposo de su madre, lo que implicaba que había mucho más que ella desconocía. Y si la información de ese libro era precisa, Teresa no había fallecido tanto tiempo antes como le habían hecho creer. El resto del día, Adriana intentó centrarse en sus responsabilidades con Diego, pero cada vez que encontraba un momento de silencio, su pensamiento volvía a la misma pregunta: ¿qué había pasado realmente con su madre? Las piezas comenzaban a tomar forma, pero aún quedaban muchas incógnitas. Sabía que, al continuar investigando, podría estar acercándose a algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Esa noche, después de que Diego se quedara dormido, Adriana decidió que necesitaba obtener más respuestas.
Recordaba con claridad haber encontrado una carta que mencionaba a Teresa el primer día en la mansión. Quizás había más correspondencia antigua oculta en algún lugar de la casa. Se dirigió a la oficina de Eduardo, que solía estar cerrada con llave, pero para su sorpresa, esa noche estaba entreabierta. Con cuidado de no hacer ruido, Adriana entró. La oficina estaba decorada con muebles de madera oscura y cuadros antiguos adornaban las paredes. El escritorio de Eduardo estaba impecablemente ordenado, pero un pequeño baúl en una esquina captó su atención. Se acercó con la esperanza de que no estuviera cerrado, y para su alivio, se abrió con facilidad. Dentro del baúl encontró una pila de papeles antiguos, cartas y documentos que parecían haber estado allí por años. Adriana comenzó a revisarlos con rapidez, sintiendo cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. No tardó mucho en dar con lo que buscaba, una carta escrita a mano y dirigida a Eduardo. El remitente no era claro, pero el mensaje era inquietante. La situación con Teresa se ha vuelto insostenible. Si sigues adelante, no solo arriesgarás todo lo que has construido, sino que pondrás en peligro la vida de esa niña. Adriana contuvo la respiración. ¿Esa niña? ¿Se referían a ella? Sus manos temblaban mientras volvía a guardar la carta en el baúl, cerrándolo con cuidado. Sabía que no podía seguir leyendo en ese momento, alguien podría descubrirla. Pero lo que había encontrado confirmaba que algo grave había sucedido con su madre, algo que Eduardo había mantenido oculto durante todos esos años. Salió de la oficina con el corazón acelerado. Sentía que estaba cada vez más cerca de la verdad, pero también sabía que cada nuevo descubrimiento la ponía en mayor peligro. A pesar de eso, ya no podía detenerse. Necesitaba averiguar qué había ocurrido realmente. No podía dejar de pensar en la carta que había encontrado en la oficina de Eduardo. Esa niña. Si se referían a ella, porque su madre, Teresa, había estado en una situación tan peligrosa. Aunque su cabeza estaba llena de preguntas, Adriana sabía que no podía permitir que su investigación interfiriera con su labor como niñera. Diego, en particular, comenzaba a confiar cada vez más en ella, y no quería que él percibiera su creciente inquietud. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Diego volvió a hablar de sus pesadillas. «Adriana, anoche tuve otro de esos sueños», dijo el niño, con una voz tranquila pero ligeramente dudosa. Adriana, que estaba recogiendo algunos juguetes del suelo, alzó la cabeza y lo observó con atención. Sabía que los sueños de Diego no eran simples casualidades. Algo en la casa o en su historia familiar estaba afectando al niño profundamente. «¿Otra vez la señora de tus sueños?», preguntó, intentando no sonar demasiado interesada, aunque sabía que las respuestas de Diego podían ser cruciales. Diego asintió, jugando distraídamente con una pelota entre sus manos. «Sí, pero esta vez fue distinto. La vi más cerca, y estaba llorando». El corazón de Adriana comenzó a latir con fuerza. Algo en la voz de Diego y en la descripción de esa mujer la hacía pensar en su madre. El niño hablaba de esa figura como si fuera una presencia constante en sus sueños, pero lo que más inquietaba a Adriana era que ahora, según Diego, esa mujer estaba triste. «¿Te dijo algo?», preguntó Adriana, arrodillándose junto a él para mirarlo directamente a los ojos. Diego negó con la cabeza. «No, solo me miraba y lloraba. Quería decirme algo, pero no podía hablar». Adriana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La descripción de Diego no sonaba como una simple pesadilla infantil. Había algo más, una conexión emocional que el niño aún no comprendía por completo. «Diego, ¿cómo es ella?», preguntó, con la esperanza de obtener más detalles. El niño frunció el ceño mientras intentaba recordar. «Es muy bonita, tiene el cabello largo y negro, como el tuyo». Adriana permaneció en silencio por un instante. La descripción coincidía demasiado con la de su madre. ¿Podría ser que Diego, de algún modo, estuviera soñando con Teresa? Aunque parecía improbable, las coincidencias eran demasiado evidentes como para ignorarlas. Esa noche, tras acostar a Diego, Adriana no logró conciliar el sueño. Las palabras del niño seguían rondando en su mente. Sabía que no podía quedarse sin hacer nada. Necesitaba hablar con alguien que pudiera ayudarla a comprender los sueños de Diego y cómo estos podrían estar relacionados con su madre. A la mañana siguiente, tras asegurarse de que Eduardo no estaba en la mansión, Adriana decidió buscar a Marta, la ama de llaves. Sabía que Marta había trabajado en la casa durante muchos años, tal vez incluso antes del nacimiento de Diego, y podría conocer algunos de los secretos de la familia. La encontró en la cocina, ocupada preparando el desayuno. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Adriana se acercó. «Marta, ¿puedo preguntarte algo?», dijo,
intentando sonar casual. Marta la observó con una ceja levantada mientras continuaba cortando frutas. Depende, ¿de qué quieres hablar?, respondió Marta, sin dejar de trabajar. Adriana respiró hondo antes de contestar. Es sobre Diego y sus sueños. Me ha contado que tiene pesadillas recurrentes con una mujer, y estoy preocupada. ¿Sabes algo al respecto? Marta se detuvo, con el cuchillo suspendido en el aire, y la miró fijamente a los ojos. Un incómodo silencio se apoderó del ambiente. Finalmente, tras unos segundos, la ama de llaves suspiró y dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar. Diego siempre ha sido un niño muy sensible. Su madre, Marta, se detuvo, como si algo doloroso cruzara por su mente. En fin, hay cosas en esta casa que no deberían afectarlo, pero lo hacen. Adriana frunció el ceño, intrigada. ¿Qué quieres decir con eso? Marta miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Luego, se acercó a Adriana y bajó la voz. En esta familia hay secretos, niña, que debieron haber quedado en el pasado, pero que insisten en salir a la superficie. No te metas en lo que no te corresponde. Haz tu trabajo y cuida de Diego. Eso es lo único que importa, advirtió Marta con firmeza. Lejos de calmarla, las palabras de Marta solo encendieron aún más la curiosidad de Adriana. Sabía que la mujer intentaba advertirle, pero ya era tarde. Adriana estaba demasiado involucrada para dar marcha atrás. Esa noche, mientras Diego dormía, Adriana decidió profundizar un poco más en los sueños del niño. En la biblioteca, encontró un viejo libro sobre psicología infantil y pesadillas. Aunque la mayoría del contenido ofrecía explicaciones racionales, una sección sobre sueños recurrentes y vínculos familiares captó su atención. El texto mencionaba que, en algunos casos, los niños podían soñar con personas con las que tenían una conexión emocional fuerte, incluso si nunca las habían conocido. Adriana no podía dejar de pensar que, de algún modo, Diego estaba conectado con su madre, Teresa. Pero, ¿cómo era eso posible? Más importante aún, ¿qué implicaba? Adriana cerró el libro, consciente de que aún quedaban muchas preguntas sin resolver. Sin embargo, una cosa era evidente: los sueños de Diego no eran simples fantasías de su mente infantil. Algo más profundo estaba ocurriendo. Y si quería proteger al niño y desenterrar la verdad sobre su madre, tendría que continuar investigando, sin importar lo que encontrara en su camino. Conforme pasaban los días, la tensión en la mansión de los del Valle se hacía cada vez más palpable. Adriana, atrapada por las piezas del rompecabezas que había reunido, sabía que no podría permanecer en silencio mucho más tiempo. Diego seguía con sus pesadillas, y aunque él intentaba no darle importancia, Adriana comprendía que algo más grande estaba sucediendo. Todo apuntaba a los oscuros secretos que Eduardo parecía guardar con tanto recelo. Una tarde, mientras Diego jugaba en el jardín, Adriana se encontró a solas con Eduardo en el vestíbulo principal. Sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando, pero sus manos temblaban al pensar en lo que estaba por hacer. No tenía idea de cómo Eduardo reaccionaría, pero ya no podía seguir ignorando las señales que había encontrado. Eduardo, como era habitual, revisaba algunos documentos cuando Adriana se acercó lentamente, intentando disimular su nerviosismo. «Señor del Valle, ¿podría hablar con usted un momento?», dijo, esforzándose por mantener su voz firme. Eduardo levantó la vista, con una ceja arqueada, claramente sorprendido por el tono serio en la voz de Adriana. Dejó los documentos a un lado y se reclinó en la silla, observándola con atención. «¿De qué se trata?», preguntó con su habitual tono frío e inescrutable. Adriana tomó una respiración profunda, consciente de que una vez que hablara, no habría vuelta atrás. «He estado aquí un tiempo y he notado que hay cosas que no cuadran. Encontré una foto de mi madre en esta casa, y sé que su nombre era Teresa. Todo parece indicar que ella tenía una relación con usted», dijo Adriana, estudiando atentamente su reacción. Por un instante, los ojos de Eduardo revelaron una leve chispa de sorpresa, pero pronto recuperó su habitual expresión imperturbable. El silencio que siguió fue más denso que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. «¿Y qué esperas lograr al decirme esto?», respondió finalmente Eduardo, con un tono bajo, casi desafiante. Adriana tragó saliva, notando cómo la tensión llenaba el aire. «Quiero la verdad. Quiero saber por qué hay una foto de mi madre en esta casa y qué tipo de relación tuvo con usted. ¿Qué le sucedió realmente?». Eduardo se levantó de su silla con calma, su imponente figura destacando sobre Adriana, quien, a pesar de sentir el miedo, no apartó la mirada. El hombre comenzó a caminar alrededor del escritorio, acercándose a la ventana. Desde allí,
Miraba los jardines con las manos cruzadas detrás de su espalda, como si estuviera deliberando su siguiente movimiento. Tienes razón. Teresa y yo estuvimos conectados, dijo con una voz fría y calculada, pero no como te imaginas. Hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas, Adriana. No tienes idea del peligro en el que te estás adentrando. Las palabras de Eduardo sonaron como una advertencia, pero lejos de intimidarla, solo avivaron la determinación de Adriana. He encontrado cartas, documentos que mencionan a mi madre, pero ninguno explica por qué terminó muerta. Y mucho menos porque su foto está en esta casa, replicó Adriana, esta vez con mayor firmeza. ¿Qué le sucedió realmente, señor del Valle? Eduardo permaneció en silencio unos segundos más, como si estuviera decidiendo si debía hablar o no. Finalmente, se volvió hacia ella con los ojos entrecerrados y su habitual expresión fría. De acuerdo, sigamos adelante. Pero antes, me di cuenta de que aún no has dado like a este vídeo. Esto es crucial para que YouTube siga recomendando nuestro contenido, y de esa manera no te perderás ningún vídeo nuevo. Así que no olvides de suscribirte y dejar tu like en este vídeo, es totalmente gratis. Sigamos. Tu madre, Teresa, fue mi esposa, dijo, dejando que sus palabras pesaran en el ambiente. Adriana sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Lo que había sospechado durante tanto tiempo comenzaba a confirmarse, pero escucharlo directamente de Eduardo fue más impactante de lo que había anticipado. ¿Tu esposa? Repitió, casi sin aliento. Eduardo asintió, con una seriedad aún más profunda reflejada en su rostro. Nos casamos cuando éramos jóvenes, pero con el tiempo las cosas cambiaron. Tomé decisiones que nos separaron. Su muerte no fue un accidente, pero tampoco es lo que crees, dijo Eduardo, con voz sombría. Adriana sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué estaba insinuando? ¿Que la muerte de su madre fue algo más que un accidente? La confusión y la rabia se mezclaban en su interior, haciéndola sentir cada vez más descontrolada. ¿Qué lo hiciste? Preguntó, con la voz quebrada por la emoción, mientras las lágrimas amenazaban con brotar, aunque se negaba a mostrarse débil frente a él. Eduardo la observó durante un largo rato, y por primera vez, su rostro mostró un atisbo de humanidad, como si el peso de su pasado comenzara a aplastarlo. No quise hacerle daño, pero hubo decisiones que tomé en nombre de la familia, de los negocios, cosas que no puedo deshacer. Teresa fue una víctima de esas decisiones. Adriana sintió que el aire en la habitación se volvía pesado, casi asfixiante. Su madre había sido arrastrada por los juegos de poder y los secretos de la familia del Valle. Las piezas del rompecabezas que tanto había intentado armar comenzaban a encajar, pero el cuadro que se revelaba era mucho más oscuro de lo que jamás habría imaginado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente, con la voz quebrándose por la emoción. Eduardo suspiró y, por primera vez desde que Adriana había llegado a la mansión, se mostró vulnerable. ¿Por qué no sabía cómo hacerlo? No estaba seguro de que alguna vez pudieras entender lo que pasó, y sinceramente, quería protegerte de todo esto. Adriana no sabía si podía confiar en sus palabras, pero una cosa era segura. Sin importar cuántos secretos Eduardo tratara de ocultar, ella estaba decidida a llegar hasta el fondo de todo. Permaneció en silencio por un momento, procesando la revelación, aunque ahora comprendía que esto era solo el principio. Eduardo seguía ocultando algo, y Adriana no descansaría hasta descubrir toda la verdad. Los días posteriores al enfrentamiento con Eduardo fueron una montaña rusa de emociones para Adriana. Había logrado obtener una verdad crucial, pero estaba segura de que Eduardo seguía ocultando muchos otros secretos. Sin embargo, sabía que no era su única fuente de información. Las respuestas que buscaba también podían estar en las personas que llevaban años trabajando en la mansión. Si alguien conocía los secretos más oscuros de la familia del Valle, eran los empleados más antiguos. Decidió comenzar nuevamente con Marta, la ama de llaves. Marta había estado en la mansión más tiempo que nadie, y su actitud evasiva hacía que Adriana sospechara que sabía mucho más de lo que dejaba ver. Una tarde, Adriana encontró a Marta limpiando el vestíbulo. Se acercó con cautela, consciente de que debía abordar el asunto con delicadeza. «Marta, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo Adriana, esforzándose por sonar lo más casual posible. Marta, sin detener su trabajo, le echó una mirada fugaz. «¿Y ahora de qué se trata?», respondió, claramente tratando de evitar una conversación larga. Adriana se acercó un poco más, bajando el tono de su voz. «Es sobre mi madre, Teresa. Sé que trabajó aquí y que hubo complicaciones. Quiero saber qué fue lo que realmente sucedió».
Marta dejó el trapo que tenía en las manos y se volvió hacia Adriana con una expresión severa. Te dije que no te metieras en asuntos que no te corresponden, niña, dijo, pero esta vez su tono no tenía la dureza de antes, parecía más agotada que enojada. Adriana sintió que esta era su oportunidad. Marta, por favor, rogo, necesito saber la verdad. Esto me afecta más de lo que crees. Marta suspiró profundamente y miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca. Finalmente, soltó el trapo sobre la mesa y, con una expresión de resignación, se sentó en una de las sillas del vestíbulo. Adriana se sentó frente a Marta, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo crucial. Tu madre, Teresa, comenzó Marta en un tono bajo y pausado. No solo trabajaba aquí, era la esposa de don Eduardo. Pero no era una esposa como cualquiera. En esta casa, las cosas no eran como las ves ahora. Había más poder, más ambición, y con todo eso llegaron los problemas. Adriana asintió lentamente, sin querer interrumpir. Sabía que Marta aún tenía mucho por contar. Teresa era una mujer especial, muy diferente de las esposas que suelen frecuentar estas mansiones. Tenía una fortaleza interior que pocos podían comprender, y eso la hizo sobresalir. Pero, con el tiempo, las cosas se complicaron. La familia de Eduardo. Marta hizo una pausa, eligiendo con cuidado cada palabra. La familia nunca aprobó su matrimonio con Teresa. Hubo conflictos, muchas presiones, y al final, todo se volvió insostenible. Adriana sintió un nudo en la garganta, sabiendo que lo que venía sería difícil de escuchar. ¿Pero qué le pasó?, preguntó Adriana, incapaz de contenerse. Marta la miró fijamente. Tu madre no murió en un accidente de coche, como te hicieron creer. No. La realidad es que fue apartada, obligada a desaparecer. La familia del Valle decidió que Teresa era un problema que debía ser eliminado. No querían que alguien como ella estuviera asociada a su apellido. El peso de esas palabras cayó sobre Adriana como una losa. ¿Su madre había sido apartada, borrada de sus vidas? Todo para proteger la reputación de la familia. Eduardo no solo lo había permitido, sino que había sido parte de ello. ¿Cómo es posible?, susurró Adriana, sintiendo que sus manos comenzaban a temblar. ¿Cómo pudieron hacer algo así? Marta bajó la mirada, y por primera vez desde que Adriana la conocía, la mujer parecía realmente afectada. Tu madre luchó, intentó resistir, pero la presión fue demasiada. Le hicieron creer que si se marchaba, tú estarías a salvo. Así que se fue, y poco después dijeron que había muerto. Pero yo nunca lo creí del todo. Adriana sintió como las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Su madre había sacrificado todo por ella, y ahora su historia estaba enterrada bajo mentiras y secretos. Se levantó de golpe, incapaz de seguir sentada. ¿Por qué nadie me contó esto antes?, exigió Adriana, con la voz quebrada por la emoción. Marta la miró con tristeza. Porque en esta casa, la verdad siempre ha sido la primera víctima de las apariencias. Eduardo nunca tuvo el valor de enfrentarse a su familia, y terminó siendo cómplice de lo que le hicieron a Teresa. Adriana apenas podía procesar lo que escuchaba. Su madre había sido forzada a desaparecer, y Eduardo, su propio padre, lo había permitido. Dentro de ella, las emociones se arremolinaban, rabia, dolor, y una profunda sensación de traición que la dejaba sin aliento. No puedo quedarme callada, dijo Adriana finalmente, secándose las lágrimas con la manga. Tengo que hacer algo, necesito descubrir toda la verdad. Marta asintió despacio. Solo ten cuidado, niña. Hay secretos en esta casa que es mejor no desenterrar. Pero si decides seguir adelante, asegúrate de estar lista para lo que puedas encontrar. Adriana permaneció inmóvil, con el corazón acelerado. Sabía que estaba a punto de desenterrar algo mucho más grande de lo que había imaginado. La verdad sobre su madre no sería fácil de afrontar, pero ya no había marcha atrás. Estaba decidida a descubrirlo todo, sin importar el costo. Esa noche, Adriana no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Marta seguían retumbando en su mente, mezcladas con el dolor de saber que su madre había sido apartada, eliminada de la vida de Eduardo y de la suya. Teresa no había muerto en un accidente, como le habían hecho creer, y la culpa de no haber conocido la verdad la consumía. No solo era la mentira, sino que todo había sido parte de un plan calculado por la familia del Valle para proteger su reputación. Por la mañana, Adriana decidió que era hora de dar el siguiente paso. Había una habitación en la mansión que aún no había explorado completamente, el antiguo despacho de Teresa. Eduardo había clausurado esa parte de la casa hacía años.
y aunque nunca dio explicaciones claras, Adriana sospechaba que allí podría encontrar las respuestas que tanto buscaba. Con cautela, se deslizó por los pasillos de la mansión, asegurándose de que nadie la viera, hasta llegar a la puerta cerrada. Para su sorpresa, no estaba completamente asegurada. Al empujarla suavemente, la puerta se abrió con un leve crujido. El despacho estaba cubierto por una fina capa de polvo, como si no hubiera sido tocado en años. Sin embargo, el peso de los recuerdos llenaba la sala. Las cortinas de terciopelo oscuro permanecían cerradas, y los muebles antiguos parecían inmóviles, como si fueran guardianes de secretos olvidados. Adriana recorrió la habitación con la mirada, en busca de algún rastro de su madre. Entonces lo vio, un pequeño diario de cuero marrón, cuidadosamente colocado sobre el escritorio. Contrastaba con el resto del desorden, como si alguien lo hubiera dejado intencionalmente. Con el corazón acelerado, Adriana se acercó y lo tomó entre sus manos. El cuero estaba desgastado, señal de que había sido usado con frecuencia. Al abrir la primera página, su corazón se detuvo por un instante. Era el diario de su madre. Las primeras entradas eran simples anotaciones sobre la vida diaria en la mansión, pero a medida que avanzaba en la lectura, las palabras de Teresa se volvían más oscuras, cargadas de inquietudes y temores. Adriana devoraba cada línea, hasta que llegó a una entrada fechada unas semanas antes de la supuesta muerte de su madre. Hoy, Eduardo me ha dicho que su familia no nos acepta. He intentado todo lo posible para adaptarme a su mundo, pero ahora sé que nunca lo lograré. Lo más doloroso es que quieren que me aleje de Adriana. Me han advertido que si me quedo, pondré en peligro su seguridad. No entiendo cómo hemos llegado a este punto. Eduardo parece estar dividido, pero temo que pronto tomará una decisión que nos apartará para siempre. Las lágrimas llenaron los ojos de Adriana. Su madre había soportado una inmensa presión, luchando por protegerla, mientras que Eduardo, el hombre que debería haberla defendido, permitió que la familia la apartara. Las entradas siguientes mostraban el declive emocional de Teresa, la desesperación al no ver una salida y la creciente convicción de que su tiempo en la mansión estaba llegando a su fin. Adriana hojeó las páginas con rapidez, ansiosa por obtener más respuestas. Entonces, encontró una entrada que la hizo detenerse en seco. He tomado la decisión de irme. No puedo permitir que le hagan daño a mi hija. Eduardo no tiene el valor para enfrentarse a su familia, y temo que, si me quedo, las cosas solo empeorarán. Me han ofrecido dinero para que desaparezca, y aunque detesto la idea, lo aceptaré si con eso aseguro la protección de Adriana. Mañana será mi último día en esta casa. Espero que, cuando Adriana sea mayor, comprenda por qué tomé esta decisión. Adriana sintió que el aire se le escapaba. Su madre no solo había sido obligada a irse, sino que lo hizo creyendo que era lo mejor para protegerla. Pero, ¿qué sucedió después? La página siguiente estaba en blanco y, por más que buscara, el diario terminaba abruptamente. Sabía que había más por descubrir, pero lo que ya había leído era desgarrador. Su madre no había muerto en un accidente, la habían apartado de su vida, y Eduardo lo había permitido. Sin embargo, aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba el dinero que le ofrecieron? ¿Qué sucedió después de que Teresa dejó la mansión? Adriana guardó el diario con cuidado, sabiendo que debía confrontar a Eduardo una vez más. Esta vez, no se conformaría con medias verdades. Si quería descubrir la historia completa, tendría que enfrentarlo con todo lo que había aprendido. Pero también sabía que no podía hacerlo sola. Marta ya había demostrado ser una aliada, pero Adriana necesitaba a alguien más que pudiera ayudarla a desenterrar los secretos más oscuros de la familia. Esa misma tarde, Adriana decidió llamar a su tía, la única familiar cercana que le quedaba tras la muerte de su madre. Sabía que su tía siempre había guardado rencor hacia los del Valle, pero nunca había comprendido la razón exacta. Quizás ahora, con toda la nueva información que tenía, podría obtener más detalles sobre lo que realmente ocurrió en el pasado. Con las manos temblorosas, marcó su número. Mientras esperaba que contestara, su mente no dejaba de pensar en cómo su madre había pasado sus últimos días sola, sacrificándose por ella, mientras los verdaderos culpables continuaban disfrutando del poder y el lujo. No podía permitir que las cosas quedaran así. Era momento de sacar a la luz toda la verdad, por dolorosa que fuera. La conversación con su tía fue más difícil de lo que Adriana había previsto. Sabía que su tía guardaba secretos, pero no imaginaba cuán profundo era el resentimiento que sentía hacia la familia del Valle. Al escuchar las revelaciones de Adriana, su tía al principio se quedó en silencio, como si las palabras le hubieran robado el aliento. Finalmente,
Con voz temblorosa, aceptó compartir más de lo que sabía. Adriana, querida, siempre supe que había algo oscuro en la familia del Valle. Teresa nunca me lo contó todo, pero yo intuía que estaba bajo mucha presión. Aunque Eduardo tenía poder, era su familia la que realmente controlaba las decisiones, comenzó su tía. Antes de su desaparición, tu madre me confesó que la estaban obligando a tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre, pero no me dio detalles. Solo dijo que lo hacía por ti, para protegerte. Adriana tragó saliva, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. ¿Sabías que la apartaron?, preguntó en un susurro. Lo descubrí después de su desaparición. Me di cuenta de que había algo extraño cuando supe que no murió en el accidente que mencionaban. Ningún hospital pudo confirmarlo. Pero, ¿qué podía hacer yo frente a una familia tan poderosa como los del Valle?, respondió su tía, con un tono cargado de impotencia. Adriana colgó el teléfono sintiéndose más perdida que antes. Era cierto que habían apartado a su madre, pero, ¿por qué nunca intentó regresar? ¿Qué ocurrió después de aceptar el dinero para irse? Las respuestas parecían estar más esquivas que nunca, aunque al mismo tiempo, Adriana sentía que estaba cerca de descubrir la verdad completa. Con el diario de Teresa en mano, Adriana decidió que ya no podía esperar. Esa misma tarde, mientras Eduardo trabajaba en su oficina, reunió todo su valor y fue a confrontarlo nuevamente. Esta vez no se iría sin obtener todas las respuestas. Abrió la puerta sin llamar, haciendo que Eduardo levantara la vista, sorprendido por la repentina intrusión. «Tenemos que hablar», dijo Adriana con firmeza. Eduardo frunció el ceño, visiblemente molesto por la interrupción, pero al ver la resolución en la mirada de Adriana, supo que algo importante estaba por salir a la luz. «¿De qué se trata ahora?», preguntó Eduardo, con su habitual tono frío. Adriana no perdió el tiempo con rodeos. Colocó el diario de Teresa sobre el escritorio, obligando a Eduardo a mirarlo. «Lo encontré en el despacho de mi madre. Lo he leído todo. Sé lo que le hicieron, sé que la apartaron, y sé que tú no hiciste nada para impedirlo», dijo, con una fuerza creciente en sus palabras. Eduardo bajó la mirada hacia el diario, pero no respondió de inmediato. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Adriana observaba cada uno de sus gestos, esperando alguna señal que revelara sus emociones, pero Eduardo permanecía impasible. Finalmente, habló, con una voz que sonaba más cansada de lo que ella había anticipado. «Sí, Teresa fue mi esposa, y sí, la familia la apartó. Pero no fue tan simple como lo ves, Adriana. Hubo muchas más complicaciones de las que puedes imaginar», dijo Eduardo, levantando la mirada para encontrarse con la suya. «No quería que sucediera así, pero me vi obligado a elegir entre ella y todo lo que habíamos construido. No fue justo, lo sé, pero en ese momento pensé que era lo mejor». Una ola de ira recorrió a Adriana. ¿Cómo podía él pensar que eso había sido lo correcto? ¿Lo correcto?, repitió, incrédula. «¿Apartar a tu esposa, dejarla sola, obligándola a desaparecer? ¿Qué clase de decisión es esa?». Eduardo se levantó lentamente de su silla y se acercó a la ventana, contemplando los jardines de la mansión. Por un instante, pareció sumergirse en sus pensamientos antes de hablar. La familia del Valle siempre ha tenido poder, pero con ese poder viene una responsabilidad. Teresa nunca encajó en ese mundo, y ambos lo sabíamos desde el principio. Al principio, intenté luchar por ella, pero las presiones fueron demasiadas. Me amenazaron con destruir todo lo que habíamos construido si no la alejaba. Y lo cumplieron. Su voz bajó hasta volverse casi un susurro. «Fue la peor decisión que tomé en mi vida, y desde entonces he pagado por ello todos los días». Adriana lo observaba, aún incapaz de creer completamente sus palabras. Sabía que Eduardo había tomado una decisión, pero ahora enfrentaba la cruda realidad. Por cobardía o debilidad, había permitido que la mujer a la que amaba desapareciera de su vida. Lo más doloroso era que Adriana había crecido creyendo que su madre había muerto en un accidente. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?», preguntó, con la voz rota por la emoción. «Tenía derecho a saberlo, Eduardo. Tenía derecho a saber que mi madre no había muerto». Eduardo se volvió para mirarla, y por primera vez desde que lo conocía, Adriana percibió un atisbo de vulnerabilidad en sus ojos. ¿Por qué no podía enfrentarlo? No podía soportar la verdad de lo que te habían hecho. Y cuando supe que Teresa había desaparecido, pensé que lo mejor sería que crecieras sin esa carga, que tuvieras una vida sin estos secretos. Adriana sintió como las lágrimas empezaban a brotar, pero no hizo nada por detenerlas. No podía perdonarlo por lo que había hecho, pero al menos ahora conocía la verdad.
Teresa había sido apartada, obligada a irse para protegerla, pero aún quedaban muchas incógnitas. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó finalmente, con una voz más suave. Eduardo bajó la mirada, como si esa fuera la pregunta que más temía responder. No lo sé, Adriana. Cuando se fue, cortó todo contacto. Pensé que algún día regresaría, pero nunca lo hizo. El corazón de Adriana se detuvo un instante. ¿Estaba su madre viva o muerta? ¿Había desaparecido para siempre? Era una incógnita que aún debía resolver. Al salir del despacho de Eduardo, se sintió más abatida que nunca. Había desenterrado verdades dolorosas sobre el pasado de su madre y sobre Eduardo, pero las respuestas solo la dejaban con más interrogantes. No sabía si su madre seguía con vida o si su rastro se había perdido para siempre. Aunque Eduardo parecía lamentar lo sucedido, el daño ya estaba hecho. No podía perdonarlo por haber permitido que su madre se marchara, especialmente sabiendo que lo hizo pensando en protegerla a ella. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, sus pensamientos la llevaron de vuelta a los días en que creció creyendo en la mentira del accidente que supuestamente había acabado con su madre. La mezcla de rabia y tristeza se agitaba en su pecho. No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que, tal vez, su madre aún estaba en algún lugar, esperando ser encontrada. De repente, algo captó su atención. Marta, la ama de llaves, estaba en la entrada de la casa, conversando con un hombre que Adriana no reconocía. La charla parecía seria, y Marta hablaba en un tono bajo, como si no quisiera que nadie más la escuchara. Intrigada, Adriana decidió acercarse con cautela, manteniéndose lo suficientemente lejos para no ser vista, pero lo bastante cerca para captar lo que decían. «Sabes que no puedes quedarte aquí mucho más tiempo», dijo Marta con urgencia. «Las cosas se están complicando, y si alguien descubre lo que hiciste». El hombre, con el rostro lleno de preocupación, asintió lentamente. «No tengo otra opción, Marta. Todo se ha descontrolado. Necesito más tiempo». Adriana frunció el ceño. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué había hecho Marta? «No sé cuánto más podré protegerte», respondió Marta, mirando nerviosamente a su alrededor. Eduardo empieza a sospechar que alguien sabe más de lo que deja ver. El hombre asintió una vez más antes de despedirse rápidamente. Marta regresó al interior de la mansión mientras el hombre se desvanecía por la entrada principal. Adriana, aún impactada por lo que había escuchado, decidió seguir a Marta. Sabía que la ama de llaves ocultaba más de lo que había admitido, y si quería descubrir toda la verdad, tendría que confrontarla. Esperó un momento antes de entrar en la cocina, donde Marta guardaba algunas cosas en un estante. «Marta, necesitamos hablar», dijo Adriana, entrando decidida. Marta la miró sorprendida y luego suspiró, como si supiera que este momento era inevitable. «¿Qué deseas, joven?», preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la razón. Adriana fue directa al grano. «Te vi hablando con un hombre en la entrada. Escuché que mencionaste que no puedes protegerlo por mucho tiempo y que Eduardo sospecha de alguien. Marta, si tienes más información sobre mi madre, necesito que me la digas ahora», dijo Adriana con determinación. El rostro de Marta se endureció, evidentemente no esperaba que Adriana hubiera escuchado la conversación. Al principio, pareció vacilar, pero tras un largo suspiro, finalmente accedió a hablar. «Está bien, te diré lo que sé, pero prepárate para algo difícil de oír», dijo, manteniendo la mirada fija en Adriana. Adriana sintió un nudo en el estómago. Sabía que lo que iba a escuchar era crucial, pero también temía lo que Marta podría revelar. «Tu madre, Teresa, no solo fue apartada por la familia. La situación fue mucho más complicada de lo que te han contado. Cuando Eduardo cedió a las presiones familiares, Teresa quedó sin refugio. Le dieron dinero, es cierto, pero con ciertas condiciones. Condiciones que tu madre nunca pudo cumplir», explicó Marta, bajando la voz. Adriana permaneció en silencio, esperando que Marta continuara. «Le pidieron que se fuera, que se desvaneciera, y que no intentara ponerte en contacto contigo. Pero lo que no sabías, Adriana, es que tu madre nunca se alejó completamente. Se mantuvo cerca, observando y buscando una forma de regresar a ti». El mundo de Adriana se desmoronó. ¿Había estado su madre cerca todo este tiempo? ¿Por qué nadie me dijo esto? ¿Dónde está ella? ¿Por qué no vino a buscarme?, preguntó, con la voz al borde de la ruptura. Marta movió la cabeza con lentitud. Teresa nunca quiso arriesgar tu seguridad. Sabía que si la familia descubría que aún estaba cerca, las repercusiones serían catastróficas. Hubo un momento en que la situación se volvió aún más complicada.
Intentó contactarte, intentó regresar a ti, pero no lo consiguió. ¿Qué sucedió?, preguntó Adriana, sintiendo que el aire se volvía denso y difícil de respirar. Marta respiró profundamente, como si le costara revelar lo que sabía. Alguien la traicionó. Un individuo cercano a la familia, alguien en quien se suponía que podía confiar, la entregó. Después de eso, desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe si está viva o fallecida. El corazón de Adriana se detuvo. Alguien había traicionado a su madre. ¿Quién fue? ¿Quién la traicionó?, preguntó, con la voz casi inaudible. Marta miró a su alrededor y luego se inclinó hacia Adriana. Es alguien que sigue cerca, alguien en quien Eduardo confía plenamente. El hombre con el que me viste conversar sabe más de lo que ha revelado. Adriana sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El hombre con el que Marta había hablado podría ser la clave para localizar a su madre o, al menos, para entender qué le había pasado realmente. Indícame cómo encontrarlo, dijo Adriana, con una nueva determinación en su voz. Marta asintió, aunque su rostro reflejaba una preocupación evidente. Te ayudaré, pero debes tener cuidado. Si Eduardo descubre lo que estás haciendo, será difícil salir de esta situación sin consecuencias. Adriana era consciente de que estaba adentrándose en un terreno arriesgado, pero ya no había marcha atrás. Se encontraba más cerca de la verdad que nunca, y no se detendría hasta desenterrar todo lo que le había sido escondido durante tantos años. Pasó la noche en vela, reflexionando sobre las revelaciones de Marta. La idea de que su madre pudiera haber estado cerca todo este tiempo y que alguien la había traicionado le provocaba una mezcla de furia y desesperanza. Aunque sabía que estaba a punto de alcanzar la verdad, también comprendía que los riesgos se incrementaban con cada paso que daba. El hombre con el que Marta había hablado esa tarde parecía ser la clave. Si lograba obtener respuestas de él, tal vez, solo tal vez, podría finalmente descubrir qué le había sucedido a su madre. A la mañana siguiente, Adriana tomó la decisión de que no podía posponer más su búsqueda. Gracias a Marta, había obtenido la dirección del hombre que, según ella, sabía la verdad sobre Teresa. Adriana estaba consciente de que la tarea no sería sencilla, pero debía enfrentarlo. Tras asegurarse de que Diego estaba protegido y de que Eduardo no la estaría observando de cerca, se dirigió al lugar indicado, un modesto apartamento en un barrio de la ciudad alejado de la mansión. Al llegar al edificio, Adriana se encontró frente a una construcción antigua y descuidada. La diferencia con el lujo de la mansión de los del Valle no podría haber sido más marcada. Subió por las escaleras metálicas corroídas y se detuvo frente a la puerta del apartamento 3B. Su corazón latía con fuerza mientras levantaba la mano para tocar. El sonido de sus nudillos golpeando la puerta resonó en el pasillo vacío. Tras unos momentos, la puerta se abrió lentamente, revelando al hombre que había visto conversando con Marta. Era un hombre de mediana edad, con un rostro cansado y el cabello desordenado, como si no hubiera dormido bien en días. Al ver a Adriana, su sorpresa se transformó en preocupación. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con tono tenso. Adriana no perdió tiempo en ir al grano. Sé que tienes información sobre mi madre, Teresa. Marta me informó que conoces lo que le ocurrió. No me voy a ir hasta que me digas toda la verdad. El hombre exhaló con pesadez, miró a ambos lados del pasillo antes de permitirle la entrada a su diminuto apartamento. Cerró la puerta detrás de ella y se acercó a la ventana, como si quisiera asegurarse de que nadie estuviera escuchando. No deberías estar aquí, dijo en un tono bajo. Es arriesgado que te involucres en esto. A pesar de su advertencia, Adriana no estaba dispuesta a retroceder. He estado escuchando durante mucho tiempo que todo esto es arriesgado. Ya estoy harta de las advertencias. Solo quiero conocer la verdad. ¿Qué sucedió con mi madre?, demandó, con una voz llena de enojo y angustia. El hombre la observó en silencio por un buen rato, como si estuviera deliberando si debía revelarle lo que sabía. Finalmente, cedió. Está bien, pero lo que voy a decirte no será fácil de digerir. Se acomodó en una silla junto a la mesa en el pequeño salón y le indicó a Adriana que se sentara frente a él. Con un profundo suspiro, empezó a explicar. Tu madre, Teresa, nunca se fue realmente. Tras ser forzada a desaparecer por la familia del Valle, intentó permanecer cerca, pero siempre de forma oculta. Sabía que si se acercaba demasiado a ti, pondría en riesgo tanto su vida como la tuya. Yo fui contratado para vigilarla y asegurarme de que no tomara decisiones imprudentes. Adriana permaneció en silencio, escuchando con atención. Pero hubo un momento en que todo cambió, prosiguió. Tu madre se cansó de vivir en el anonimato. Decidió que quería regresar,
recuperar a su hija. Intentó contactar a Marta y a mí para pedir ayuda, pero justo cuando estaba a punto de dar el paso, alguien más se enteró de sus intenciones. Adriana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que lo que seguiría no sería fácil de escuchar. ¿Quién?, preguntó, con temor a la respuesta. El hombre desvió la mirada, como si le costara pronunciar lo que sabía. Eduardo. Siempre supo más de lo que dejó ver. Al enterarse de que Teresa planeaba regresar, se enfrentó a una decisión difícil. Sabía que si permitía su retorno, la familia del Valle lo arruinaría todo. Entonces tomó una decisión drástica. Le ofreció a Teresa una última oportunidad para desaparecer, esta vez de manera definitiva. Adriana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No solo había permitido que la apartaran, sino que fue él quien finalmente decidió mantenerla alejada para siempre. ¿Y qué ocurrió después?, preguntó con la voz quebrada. El hombre la miró con pesar. Tu madre se desvaneció. Nadie sabe si sigue viva o si ha fallecido. Algunos piensan que se mudó a otro país para comenzar una nueva vida. Otros creen que no logró escapar. Adriana sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Todo lo que había descubierto señalaba que su madre había sido traicionada por quien se suponía debía protegerla. Eduardo no solo permitió que Teresa se fuera, sino que también se encargó de mantenerla alejada, incluso cuando ella intentaba regresar a su vida. ¿Cómo pudiste permitirlo?, preguntó, con una amargura palpable en su voz. El hombre desvió la mirada, incapaz de mantener la suya fija en ella. No tenía alternativa. Me encontraba en un dilema entre la lealtad a la familia y el deseo de ayudar a Teresa. No pude hacer nada al respecto. Adriana se levantó de la silla, abrumada por una mezcla de frustración y enojo. Aunque no podía cambiar lo que había ocurrido en el pasado, ahora conocía la verdad. Eduardo había sido el responsable de todo, y ella no podía dejar que quedara impune. Gracias por revelarme la verdad, dijo finalmente, antes de dirigirse hacia la puerta. Sabía que debía actuar. No podía permitir que Eduardo siguiera escondiendo su responsabilidad. Ahora, con toda la información en su poder, debía enfrentarlo una vez más. Esta vez, no solo en nombre de su madre, sino también para reclamar su derecho a conocer la verdad completa. Adriana regresó a la mansión de los del Valle con la mente despejada y una determinación firme. Ya no tenía dudas ni preguntas. Sabía que Eduardo había traicionado a su madre, Teresa, cediendo ante la presión de su familia. No podía seguir justificando sus actos. Durante años, él había permitido que Adriana viviera en la ignorancia mientras su madre desaparecía en circunstancias oscuras. Entró en la mansión con determinación. La opulenta casa, que antes le había resultado majestuosa y sofocante, ahora solo le transmitía una sensación de frialdad. Todo en su interior parecía impregnado de secretos, mentiras y traiciones que Eduardo había mantenido cuidadosamente ocultas. Lo encontró en su oficina, como de costumbre, revisando papeles. Al verla entrar, Eduardo levantó la vista, sorprendido por la expresión resuelta en el rostro de Adriana. Algo en su mirada le indicó que ella sabía más de lo que él estaba dispuesto a revelar. ¿Qué pasa, Adriana?, preguntó, tratando de mantener la calma, aunque un toque de nerviosismo era evidente en su voz. Adriana cerró la puerta con firmeza y se acercó al escritorio con determinación. Respiró profundamente antes de hablar, consciente de que este era el momento crucial. Conozco toda la verdad, afirmó, mirándolo fijamente. Marta me la reveló, y también hablé con el hombre que seguía a mi madre. Sé que fuiste tú quien la mantuvo alejada, incluso cuando intentó regresar a mí. Eduardo permaneció en silencio por un instante. La atmósfera en la habitación era densa. Finalmente, se recostó en su silla y exhaló un suspiro profundo. Sabía que no había forma de retroceder. Tomé las decisiones que consideré más adecuadas en ese momento, Adriana, dijo, con un tono agotado. No espero que comprendas o perdones lo que hice. Solo quiero que sepas que nunca fue una elección fácil. Me vi presionado. Mi familia me obligó a escoger entre el poder, la riqueza y Teresa. Fui débil, y esa debilidad nos arruinó a todos. Adriana sintió un nudo en el estómago, pero la oleada de ira que la invadió era incontrolable. ¿Cómo podía Eduardo excusar sus acciones diciendo que fue una decisión difícil? A pesar de todo, entendía que debía mantener la compostura para obtener todas las respuestas necesarias. Podrías haber cambiado todo, contestó con voz resuelta. Podrías haberte enfrentado a tu familia, podrías haber protegido a mi madre y a mí. Pero en lugar de eso, elegiste traicionar a quien más te amaba.
Ahora ella está desaparecida, tal vez incluso muerta, por tu culpa. Eduardo apretó los labios, sin poder responder de inmediato. El peso de la culpa lo abrumaba, y aunque había pasado años tratando de vivir con sus decisiones, al enfrentarse directamente a Adriana, sabía que no había forma de justificar lo que había hecho. Lo reconozco, dijo finalmente. No hay justificación para lo que hice. Fui un cobarde. Pensé que al alejar a Teresa y a ti de todo esto podría protegerlas, pero me equivoqué. Perdí a la mujer que amaba y, lo que es peor, te perdí a ti, antes de que siquiera tuvieras la oportunidad de conocerme como tu padre. Adriana sintió que las lágrimas estaban a punto de salir, pero se esforzó por reprimirlas. No podía mostrar debilidad frente a él. Aunque Eduardo parecía arrepentido, eso no cambiaría el daño irreparable que había causado. No importa lo que digas ahora, respondió con voz temblorosa. Mi madre está desaparecida, y nada de lo que hagas podrá cambiar eso. Eduardo se levantó de su silla y se dirigió hacia la ventana, observando los jardines con una expresión de resignación. He pasado estos años sabiendo que eventualmente tendría que enfrentar esta verdad, murmuró, sin girarse hacia ella. Sabía que en algún momento tendrías que enterarte de todo, y que cuando eso ocurriera, perdería lo poco que quedaba de nuestra relación. Adriana lo miró, sintiendo una mezcla de tristeza y enojo, pero en ese instante comprendió que no podía cargar con ese resentimiento para siempre. Aunque Eduardo había cometido errores graves, también había sido víctima de su propia debilidad. Aunque el perdón parecía lejano, quizás era momento de buscar una forma de avanzar. No sé si alguna vez podré perdonarte, dijo con un tono más suave, pero no puedo seguir arrastrando este odio. Solo necesito saber una cosa, ¿realmente amabas a mi madre? ¿La querías de verdad? Eduardo giró lentamente hacia ella. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Con todo mi corazón. Y ese fue mi mayor error, amarla tanto y, a pesar de eso, no tener la fortaleza suficiente para protegerla. Adriana quedó sin palabras. Durante años, había visto a Eduardo como un hombre cruel e insensible, pero ahora se enfrentaba a alguien que había sido devastado por sus propios fallos. Aunque esto no lo perdonaba, le ofrecía una perspectiva diferente. Tras un prolongado silencio, Adriana se dirigió hacia la puerta del despacho. Se detuvo justo antes de salir y, sin mirarlo, dijo: «Te ofreceré una última oportunidad, Eduardo. No para buscar tu redención, sino para que me ayudes a localizar a mi madre, sin importar dónde esté. Si realmente la amabas, harás todo lo que esté en tus manos para revelar la verdad. Y si no lo haces, me aseguraré de que todos sepan lo que hiciste». Eduardo asintió con lentitud, dándose cuenta de que era su última oportunidad para hacer lo correcto. «Lo haré, Adriana. Vamos a encontrar a Teresa. Te lo aseguro». Adriana salió del despacho, experimentando una pequeña sensación de tranquilidad por primera vez en mucho tiempo. Aunque sabía que el camino sería arduo, al menos ahora contaba con una promesa. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, estaba decidida a avanzar, tanto por ella misma como por su madre. Muchas gracias por haber escuchado esta conmovedora historia. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Historias Destacadas, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto. Lo encontró en su oficina, como de costumbre, revisando papeles. Al verla entrar, Eduardo levantó la vista, sorprendido por la expresión resuelta en el rostro de Adriana. Algo en su mirada le indicó que ella sabía más de lo que él estaba dispuesto a revelar. «¿Qué pasa, Adriana?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque un toque de nerviosismo era evidente en su voz. Adriana cerró la puerta con firmeza y se acercó al escritorio con determinación. Respiró profundamente antes de hablar, consciente de que este era el momento crucial. «Conozco toda la verdad», afirmó, mirándolo fijamente. «Marta me la reveló, y también hablé con el hombre que seguía a mi madre. Sé que fuiste tú quien la mantuvo alejada, incluso cuando intentó regresar a mí». Eduardo permaneció en silencio por un instante. La atmósfera en la habitación era densa. Finalmente, se recostó en su silla y exhaló un suspiro profundo. Sabía que no había forma de retroceder. «Tomé las decisiones que consideré más adecuadas en ese momento, Adriana», dijo, con un tono agotado.
No espero que comprendas o perdones lo que hice. Solo quiero que sepas que nunca fue una elección fácil. Me vi presionado. Mi familia me obligó a escoger entre el poder, la riqueza y Teresa. Fui débil, y esa debilidad nos arruinó a todos. Adriana sintió un nudo en el estómago, pero la oleada de ira que la invadió era incontrolable. ¿Cómo podía Eduardo excusar sus acciones diciendo que fue una decisión difícil? A pesar de todo, entendía que debía mantener la compostura para obtener todas las respuestas necesarias. «Podrías haber cambiado todo», contestó con voz resuelta. «Podrías haberte enfrentado a tu familia, podrías haber protegido a mi madre y a mí. Pero en lugar de eso, elegiste traicionar a quien más te amaba. Ahora ella está desaparecida, tal vez incluso muerta, por tu culpa». Eduardo apretó los labios, sin poder responder de inmediato. El peso de la culpa lo abrumaba, y aunque había pasado años tratando de vivir con sus decisiones, al enfrentarse directamente a Adriana, sabía que no había forma de justificar lo que había hecho. «Lo reconozco», dijo finalmente. «No hay justificación para lo que hice. Fui un cobarde. Pensé que al alejar a Teresa y a ti de todo esto podría protegerlas, pero me equivoqué. Perdí a la mujer que amaba y, lo que es peor, te perdí a ti, antes de que siquiera tuvieras la oportunidad de conocerme como tu padre». Adriana sintió que las lágrimas estaban a punto de salir, pero se esforzó por reprimirlas. No podía mostrar debilidad frente a él. Aunque Eduardo parecía arrepentido, eso no cambiaría el daño irreparable que había causado. «No importa lo que digas ahora», respondió con voz temblorosa. «Mi madre está desaparecida, y nada de lo que hagas podrá cambiar eso». Eduardo se levantó de su silla y se dirigió hacia la ventana, observando los jardines con una expresión de resignación. «He pasado estos años sabiendo que eventualmente tendría que enfrentar esta verdad», murmuró, sin girarse hacia ella. «Sabía que en algún momento tendrías que enterarte de todo, y que cuando eso ocurriera, perdería lo poco que quedaba de nuestra relación». Adriana lo miró, sintiendo una mezcla de tristeza y enojo, pero en ese instante comprendió que no podía cargar con ese resentimiento para siempre. Aunque Eduardo había cometido errores graves, también había sido víctima de su propia debilidad. Aunque el perdón parecía lejano, quizás era momento de buscar una forma de avanzar. «No sé si alguna vez podré perdonarte», dijo con un tono más suave, «pero no puedo seguir arrastrando este odio. Solo necesito saber una cosa, ¿realmente amabas a mi madre? ¿La querías de verdad?» Eduardo giró lentamente hacia ella, sus ojos reflejaban una profunda tristeza. «Con todo mi corazón. Y ese fue mi mayor error, amarla tanto y, a pesar de eso, no tener la fortaleza suficiente para protegerla». Adriana quedó sin palabras. Durante años, había visto a Eduardo como un hombre cruel e insensible, pero ahora se enfrentaba a alguien que había sido devastado por sus propios fallos. Aunque esto no lo perdonaba, le ofrecía una perspectiva diferente. Tras un prolongado silencio, Adriana se dirigió hacia la puerta del despacho. Se detuvo justo antes de salir y, sin mirarlo, dijo: «Te ofreceré una última oportunidad, Eduardo. No para buscar tu redención, sino para que me ayudes a localizar a mi madre, sin importar dónde esté. Si realmente la amabas, harás todo lo que esté en tus manos para revelar la verdad. Y si no lo haces, me aseguraré de que todos sepan lo que hiciste». Eduardo asintió con lentitud, dándose cuenta de que era su última oportunidad para hacer lo correcto. «Lo haré, Adriana. Vamos a encontrar a Teresa. Te lo aseguro». Adriana salió del despacho, experimentando una pequeña sensación de tranquilidad por primera vez en mucho tiempo. Aunque sabía que el camino sería arduo, al menos ahora contaba con una promesa. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, estaba decidida a avanzar, tanto por ella misma como por su madre. Muchas gracias por haber escuchado esta conmovedora historia. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Historias Destacadas para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto.